Muy buenos días, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes aquí a Tips y Pensamientos Bíblicos. Recordemos, nosotros como Tips y Pensamientos Bíblicos tomamos la Biblia como nuestra regla de fe y conducta. En esta mañana estamos presentando un nuevo video, el cual se titula Buscando el Camino a Dios. Este video tiene como fin dar un pensamiento, una orientación de lo que la Biblia dice referente a el camino a Dios. Exponemos un índice, tocaremos los temas, el principio, el plan de Dios, el sacrificio, la elección, razones para escoger, resumiendo el camino y claro, nuestros agradecimientos y comentarios finales. Empecemos en el principio. Dios hizo nuestro mundo y a todos los seres vivientes. Dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Recordemos que la Biblia no busca exponer o explicar un proceso bioquímico, un proceso evolutivo. No, la Biblia afirma una verdad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un creador. Tenemos el caso, un ejemplo, pues de una persona que había un día perdido su reloj. La persona que lo encontró, este reloj que había perdido un dueño, un empresario, se dio cuenta de que el reloj tenía una cierta marca y por cierto, tenía unas iniciales grabadas. Era un reloj bastante único y pudo corroborar con la fábrica. Pues la fábrica pudo ver en sus libros, en sus referencias a sus relojes personalizados. Confirmó en este libro quién era el dueño del reloj. Una vez se había validado esto, aquel joven que encontró el reloj llamó al dueño, se puso de acuerdo y el dueño con gusto llegó a recoger su reloj y le dio una recompensa. Aquí tenemos algunas verdades, estimado. En esta pequeña anécdota podemos ver que un reloj era complejo, era único. Decía que es difícil pensar que algo tan complejo y tan único surge de la casualidad, de una explosión, de la reunión casual de acontecimientos que hicieron que pieza a pieza de ese complejo reloj se uniera. Imagínate, tú te encuentras un reloj de lujo con iniciales grabadas, con marca. ¿Tú pensarías que el reloj no tiene dueño o que surgió de la nada? Curiosamente, muchas personas así piensan del ser humano, que alguien tan complejo surgió de la nada. Muchas personas consideran de que no hay un creador, aun cuando hay un libro que testifica la existencia de este, que no surgió de un Big Bang o de una evolución. ¿Creerías tú que el reloj de la anécdota o un reloj de lujo surge de la nada? De un Big Bang, de una explosión que de repente pieza a pieza de aquel reloj tan precioso se juntaron y se formó el reloj. Sería difícil creer algo así como una persona inteligente, pero muchas veces llegamos a creer que, valga la redundancia, no existe un creador. Ahora, la Biblia no tiene por objeto demostrar que hay un creador. La Biblia afirma que existe un creador. Y bueno, si es así, también la Biblia afirma esto. Dice, porque en Él, hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Colosenses 1:16. Y dice la palabra, bendito vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Salmo 115 del 15 al 16. Veamos qué bonito esto. Todo fue creado por Dios, pero nos ha dado la tierra a nosotros, los hijos de los hombres, a nosotros los seres humanos. ¿Para qué? Pues para que podamos disfrutarlo. Recuerde que al principio, cuando Dios creó todo, la tierra era perfecta. Pero, ¿qué pasó? Bueno, pues hemos de considerar
que el hecho es que así como Él creó la tierra, Él nos hizo. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en toda la tierra. Génesis 2, versículo 18 y el 21 al 22 dice, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ciertamente la creación del hombre y la mujer, el modelo de Dios. La Biblia no busca sustentar contra acusaciones que no es el modelo, que hay más modelos. No, la Biblia manifiesta y expone, hay un modelo, el modelo de Dios, el hombre y la mujer. Y es en este punto, amados, que nosotros como personas que nos basamos en lo que dice la Biblia, entonces podemos llegar a concebir este modelo como el modelo único, el modelo adecuado, el modelo perfecto que Dios ha dado al ser humano. Pero prosigamos. Luego de que Él creó la tierra, creó al ser humano, hay algo especial que le dio al ser humano. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando la Biblia dice que el hombre pasó a ser un ser viviente, utiliza la palabra en hebreo nepesh. Nepesh significa un ser animado, racional, consciente y vivo. Es muy diferente a lo demás de los demás animalitos creados por el Señor, la demás creación de Dios. Dios sopló vida en él y le dio la racionalidad, la característica física de lo que ella había formado, pero también le dio la característica espiritual. Por lo tanto, el hombre es un ser único entre todo lo demás de la creación. Y esta espiritualidad hace referencia a el término ruach, que significa viento, aliento, aire, espíritu. Es decir, una vida que da referencia de eternidad. El ser humano, la vida de Dios le dio al hombre, es una vida eterna, la parte de inmaterial del hombre. Por este soplo fue diseñada para vivir eternamente. La pregunta que surge es, ¿dónde vamos a vivir? Y es aquí que cuando Dios puso al hombre en el Edén, fíjese bien, el propósito del hombre en el Edén era que el ser humano labrase y guardase el Edén. Es decir, Dios le dio al hombre el mandamiento de ser fructífero y de sojuzgar la tierra. Este Edén no estaba en toda la tierra. El hombre debía extender el reino de Dios sobre el resto de la creación. ¿Cómo? Bueno, debía trabajar en este jardín, debía extender este jardín. Ahora, fíjese bien, claramente podemos ver acá que el trabajo no es una maldición. Aquí hay quienes dicen el trabajo lo hizo Dios como castigo, pero ciertamente el trabajo no es una maldición. No es una consecuencia de la caída tampoco, no es una consecuencia del pecado, no. El trabajo es parte del diseño de Dios para su gloria y disfrute del ser humano. Es decir, amado, que nosotros no podemos llegar a considerar el hecho que el trabajo es algo malo, cuando Dios considera que es algo bueno. Recuerden que la Biblia también dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces, ¿y por qué hemos hablado de esto? Bueno, a muchos les gusta hablar de escatología, de los eventos futuros, pero la protología,
que es pues el estudio de las cosas, del inicio, del principio, también es necesaria para comprender. ¿Y para comprender qué, amado? Bueno, que el diseño de Dios fue perfecto, creó al ser humano, le dio eternidad, le dio una función dentro de una misión que era extender el reino de Dios, que era propagar ese Edén. Pero, ¿qué pasó? Vino el adversario. Y aquí es donde vemos el problema de la desobediencia. La serpiente, usted recuerda el relato bíblico, conocida como el diablo, Satanás, puso en duda la autoridad de Dios y dijo una mentira. Ahora, mire qué peligroso es el poner en duda la autoridad de Dios. ¿Cuánto puede dañar las mentiras? ¿Cuánto puede dañar escuchar la voz del enemigo? Ahora, pero considere, Adán y Eva, el error grave que cometieron era que empezaron a considerar, empezaron a considerar referente a la soberanía de Dios, la pusieron en duda. Creyeron que su intelecto, su lógica, podía sobreponerse a la de Dios. Es decir, recordemos, para Adán y Eva, su libertad y toda su autoridad sobre la creación estaban sujetas a la autoridad de su creador. Es decir, solo uno es Dios y solo uno tiene completa soberanía sobre el universo. No era Adán, no era Eva, sino Dios el creador. Pero cuando empezaron a confiar en sus razonamientos, en poner en duda la bondad y la soberanía de Dios, dio paso a que entrara la desobediencia. Y esto, amados, es preocupante, porque el hombre está llamado a confiar en la bondad de Dios y en su carácter. Cuando tú empiezas a dudar de la bondad de Dios, del carácter de Dios, de bases tan fuertes como la palabra, y comienzas a pensar en tu propia lógica o razón intelectual, pierdes la bendición de vivir en la revelación especial de Dios. Y es ahí, en este punto, donde comienza toda la tragedia humana. Eva fue tentada, sí, pero no estaba llamada a razonar con la serpiente. No estaba llamada a comenzar a evaluar según su propio juicio. ¿Recuerdas cómo Jesús respondió en el huerto cuando se acercó la serpiente? Jesús dijo a Satanás en el desierto, escrito está. Es decir, Dios ha dicho, y lo que Dios ha dicho, eso es lo correcto. Y es que el ser humano en este punto, amado, tiene que recordar, si hay alguien que tiene la razón, que tiene la base sustentada de todas las cosas, una respuesta, una salida a nuestra situación, es Dios. Él es la mejor guía en la que podemos confiar. Y poner en duda esa guía es la que nos lleva a muchos problemas, muchas circunstancias. Cuando no hemos tomado en cuenta a Dios en nuestras decisiones, usted puede recordar más de alguna vez una oportunidad, hemos llegado a tener grandes problemas. Cuando lo hemos tomado en cuenta, nos ha mostrado un camino, porque ese es su carácter, un carácter de amor, de bondad. Pero considere este hecho, el pecado entró. ¿Qué más pasó? Bueno, Romanos 5:12 dice que, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pregúntese, ¿quién de nosotros no envejece? ¿Quién de nosotros no ha experimentado esa tristeza de estar ante un ataúd porque, pues, por desgracia, ha llegado la muerte a algún familiar, algún ser querido? El día más triste para la raza humana fue cuando Adán y Eva pecaron, porque ahora todos nacemos con la naturaleza pecaminosa. Algún día vamos a morir.
porque la muerte surgió a causa del pecado, pero como lo dijimos cuando hablamos en nuestro otro video referente al tiempo, el tiempo es un regalo de Dios, una oportunidad que Dios nos da para que podamos resolver ese problema del pecado. ¿Y cómo así? Bueno, Dios, en su grande amor, así como vio que entró el pecado, también Él preparó una provisión, nos regaló el tiempo. Y ciertamente es que el plan de Dios es así. Ahora, hemos llegado al punto en que podemos decir que conocer el plan de Dios en la Biblia es conocer el camino planeado por Dios para nuestras vidas. Un camino en el cual nosotros vamos a decidir si recorrer, porque el misterio de su voluntad lo ha dado a conocer. Y esto reuniendo todas las cosas en Cristo, las respuestas, las soluciones, la solución para este problema del pecado y de la muerte, nos han sido expuestas según la Biblia en Cristo. Consideremos lo que dice la palabra de Dios, porque allá en Colosenses 2:9 dice, porque en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si bien es cierto, para introducirse aquí a la raza humana, el Hijo de Dios tuvo que entrar como un bebé humano. Ciertamente también es un milagro, una maravilla, una prueba de amor que Dios mismo haya tomado forma humana. Porque, imagínense, teniéndolo todo, Él se humilló. La Biblia nos lo testifica. Vamos a ver en solamente 3 versículos, 3 porciones, cómo Jesús nos amó. Porque cuando Él vino en forma humana es una manifestación, una humillación, un Dios santo, 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 exaltado, todopoderoso. Dice la Biblia en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, vivió entre nosotros. Mateo 1:22 al 23 agrega, todo esto acontece para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 9:6 dice, otro profeta, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ciertamente, qué provisión más maravillosa, testificada desde antes por los profetas y se ha venido a revelar en estos últimos milenios. Qué bendición que disfrutamos en este tiempo de ver manifiesto el amor de Dios en Jesús. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice que Jesucristo, Él es nuestro sacrificio perfecto. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que Dios, todos conocemos y hemos oído, Dios es amor, pero otra verdad es que también Dios es justo. Él es justicia. Ese es uno de sus atributos. El pecado del ser humano solo puede ser pagado con la muerte, es el fruto del pecado, es la consecuencia del pecado, la muerte. En el antiguo tiempo se ofrecían sacrificios de continuo por el pecado del ser humano. Consideremos qué extraordinaria es esta gracia de Dios, porque dice que el que no cometió pecado, ni fue hallado en engaño en su boca, fue hecho justicia de Dios en él. Es decir, tenemos a un Dios que nos amó tanto para volverse hombre, un niño humano, habitar con nosotros, venir y ofrecerse como un sacrificio perfecto
para la remisión de pecados. Es decir, usted y yo no podíamos ofrecer ningún sacrificio que nos justificara, que nos hiciera justos ante Dios. El pecado todo lo destruye. Entonces, Él asumió nuestra cuenta. Él pagó nuestra cuenta. Entonces, cuando Jesús viene y paga la cuenta, Él es expuesto al castigo de la ira de Dios, al castigo divino. Él experimentó la muerte. Él no había hecho pecado, él no había hecho nada malo. Cuando allá Juan estaba bautizando y lo vio venir, él lo dijo claramente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque no había otro sacrificio. Los sacrificios humanos, los sacrificios que se ofrecen por una religión, un pensamiento, una lógica humana, una búsqueda de agradar a Dios, por lo general están equivocados, no son suficientes, prácticamente siempre es la manera humana de querer llegar a Dios. Pero Jesús era la provisión de Dios para el pecado del hombre, es decir, el sacrificio perfecto. No se necesitaba otro sacrificio, ese era el sacrificio perfecto. Él entregó su propia justicia a nosotros, experimentó el castigo por nosotros. Y ahora nosotros somos hechos justificados delante de Dios si aprovechamos esa oportunidad. Porque aunque no lo creamos, caballeros, damas, Dios no obliga a nadie. Él con amor envió a su Hijo. El Hijo de Dios con amor murió por cada uno de nosotros. Él no obliga a nadie. Ciertamente, si bien él no obliga a nadie, Él anhela que cada uno de nosotros tome la decisión. ¿Y qué decisión podrás decirme en esta mañana, en este día? Pues una decisión por darle una oportunidad a Jesús. Porque esto, caballero, no es obligación. Porque esto es un regalo lleno de amor de Dios. Es algo que depende de si tú lo valoras. Recordemos, Jesús fue clavado en la cruz. Pero él dijo: nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Él dio su vida para salvarnos. Recordemos, la Biblia dice: somos santificados en Hebreos 10:10 mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Pedro lo explica: fuiste rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, el derramamiento de sangre era necesaria para la remisión de los pecados en el Antiguo Testamento. Pero hoy en el Nuevo Testamento, la sangre derramada del Cordero de Dios quita el pecado. Pero esto no es una obligación, disfrutar esto es un privilegio. ¿Y cómo se hace? Pues por la fe. Por la fe en el bendito plan de Dios y en su palabra. Recuerda, cuando fue crucificado Jesús, dos ladrones. Uno creyó en Jesús, le dijo esas palabras que hasta hoy están grabadas en la mente de muchos. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y este hombre no había hecho ningún mérito, no pertenecía a ninguna iglesia, a ninguna denominación. No dice la Biblia que hubiera hecho un mérito, era un ladrón que estaba justamente ahí. Pero Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, como dice Romanos 5:9, aquel hombre fue justificado por la sangre del Hijo de Dios, salvo de la ira de Dios. ¿Y por qué? Por poner su confianza en Jesús. Por eso dice en el 8: mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El otro ladrón no creyó en Jesús, por lo tanto no fue salvo. Mira la diferencia. Observa bien la diferencia entre creer y no creer. Plasmada en la cruz misma, en el momento del sacrificio mismo, ahí está la referencia.
¿Aprovecharás la oportunidad? Porque todos los que creen en el Hijo de Dios van a tener vida. Juan 3:16 lo testifica, es una oportunidad para todos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ciertamente, la Biblia testifica aún, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero ¿a qué se refiere redención? Apolutrosis es el término ocupado en la palabra redención. Cuando un hombre o una mujer llegaban a un punto, una persona llegaba a un punto en el que ya no tenía con qué vivir, muchas veces se ofrecía él mismo como esclavo para recibir provisión. Muchas veces vendía, si la gente se empobrecía, pasaba a ser esclavo, se vendía a otros, vendía su casa, vendía todo lo que tenía. Entonces, el redentor era aquel que venía y pagaba el precio de lo que el otro debía. Pagaba para restituir, fíjate bien, la libertad o las posesiones originales de aquel hombre. Jesús está restituyendo lo que nosotros perdimos en el Edén, lo que la humanidad perdió en el Edén. Él lo está restituyendo. Él nos está librando de la esclavitud del pecado. ¿Y cómo lo hace? Pues primero venciendo el poder del pecado, porque Mateo 28 del 5 al 6 testifica que Él resucitó. El poder del pecado y la muerte no lo pudo contener. La Biblia dice, Él ha resucitado. Y ahora, esto que resucitó, Él lo testifica en Apocalipsis 1 del 17 al 18. No temas. Dice, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Y he aquí que vivo para siempre. Ya no tenemos que tener la muerte, porque Cristo venció la muerte. Ciertamente Él lo dijo en Juan 14:19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es decir, la vida de Dios no está ligada a un medio humano, está ligada a Jesús. Y bueno, Él es quien te puede salvar. Él es el intercesor perfecto. Esta es una oportunidad. La Biblia lo dice en Hebreos, mas este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, oye bien, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta es una oportunidad. Has de aprovechar la oportunidad. Porque ciertamente tú vas a elegir. Puedes elegir el camino para la vida eterna con Dios. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz y la vida. O puedes elegir el camino de la muerte. ¿El camino de la muerte cuál es? Pues no seguir a Jesús. Si tú no sigues a Jesús, tú eliges el camino para la muerte eterna. Ahora, quiero resumir, quiero ir terminando ya. ¿Por qué deberíamos escoger a Jesús? Pues fue Cristo el que vino. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida. Fue Cristo el que nos amó y murió por nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, solo la sangre de Jesús es el remedio para nuestros pecados. Juan 1:7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, no somos hechos perfectos ya automáticamente, somos justificados. Y en el diario vivir, la sangre de su Hijo nos limpia del pecado. Por eso, oye, recuerda, Él fue el que se levantó de los muertos. No me levanté yo, no te levantaste tú ni yo podemos hacer nada para vencer el poder del pecado y de la muerte, pero Él lo hizo.
Dice 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, dice Romanos 6:9, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Jesús venció el poder del pecado. Y recuerda esas palabras, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es decir, no es por el mérito, no es por la religión, no es por lo que tú profeses creer, es porque Él vive, es porque tú puedes llegar a vivir la eternidad con Dios. Recuerda, debemos tener el Espíritu de Cristo en nosotros para ser levantados para vida eterna. Pues una razón fuertísima. Recuerda lo que dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, queremos ser resucitados con Cristo, el Espíritu de Cristo debe habitar en nosotros. No hay otro medio, no hay otra forma. Y ahora, debes asegurarte. Te quiero preguntar, mi estimado, ¿el Espíritu de Cristo vive en ti? Jesús le dijo a Nicodemo, allá en Juan 3, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Romanos 8:9, pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios mora en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Tienes el Espíritu de Cristo. Puedas decir sí, puedas decir no, pero recordemos. Quiero resumir de lo que hemos estado hablando, el camino para acercarte a Dios. Lo resumiré en 5 pasos. Primero, admitir. Debemos admitir que hemos pecado y desobedecido a Dios. Segundo paso, debemos venir. Debemos venir a Dios a través de Jesucristo. ¿Y cómo es esto así? Bueno, tú oyes la palabra, tú crees la palabra, pues te acercas a Él, porque tú has creído a la palabra y tú, recuerda, Dios no tiene tanto interés en bonitas palabras que tú le expreses. Tiene interés en esa actitud. Paso 3, de arrepentirse. Es decir, me siento tan mal como para dejar de pecar, para querer dejar de pecar. Y me duele porque me duele en el corazón saber que hemos ofendido a Dios. ¿Y por qué lo hemos ofendido? Porque no hemos aprovechado ese sacrificio. El Padre envió al Hijo a morir por nosotros, pero nosotros no hemos aprovechado aún ese sacrificio y hemos mantenido nuestros pecados. Eso nos duele. Por eso nos arrepentimos. Y cuando hay aquel arrepentimiento, el paso 4, confesar y abandonar. Confesar es decir, admitir que no me puedo justificar, que necesito el perdón de Dios. Entonces, cuando tú vienes y oras y tú confiesas ante Dios tus pecados, Él no tiene interés en un montón de palabras bien bonitas, bien adornadas, bien dichas. Él tiene interés en tu corazón sincero. Y cuando tú recibes a Jesús en el corazón y en tu vida, dice que Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Es decir, si tú le das una oportunidad a Jesús, Él va a estar en tu corazón, va a guiarte, va a ayudarte. Cada día cuando tú le tomes en cuenta, tú podrás observar que Él está contigo. Bueno, ha sido un placer. Y como TIC y pensamientos bíblicos, recuerden, no buscamos más que compartir un mensaje, un pensamiento de la Biblia, un pensamiento que te puede edificar, que te puede ayudar a prosperar intelectual, espiritualmente. Este día ha sido más que todo espiritual, pero ciertamente ese es el camino para acercarse a Dios. Que Dios te bendiga. Por favor, suscríbete al canal, dale un like y pues te esperamos la próxima semana para un nuevo TIC y pensamiento bíblico. Muchas gracias.